...1:06... arrancamos La Buena Economía con el patrocinio del Ateneo Mercantil de Valencia y con nuestro experto en economía y socio de alquilerejecutivos.com, Vicente Montañez. Buenos días, Vicente. Muy buenos días, Isabel. Yo esta semana estoy más animada y más tranquila que la pasada semana con los nombramientos de ministros y tal, porque yo tenía miedo de que apareciera, pues, no sé, que hubiera pues desde ministros antisistema hasta nacionalistas, hasta simpatizantes de ETA. Tenía terror y parece que esto está siendo mucho más comedido, más moderado y más sensato. Pero entonces quiero decir que eso da la impresión de que la economía pues favorece a la economía. Pero lo decía al principio del programa, digo, ya verás cómo en cuanto hablemos con Vicente nos dirá... De eso nada, y como sabes tanto y te anticipas a los movimientos de lo demás... Porque acerté, permíteme, que iba adelante la moción de censura. Sí, es verdad, es verdad. Lo dije ya hace 2 viernes, ¿no? Todo lo que has dicho hasta ahora, aquí, chico, has acertado. Bueno, eres como un mago, no tienes poderes. Te voy a hacer una entrevista en la puerta secreta, porque eres un... ¿Cómo se dice esto? No un profeta, ¿cómo se...? ¿Un visionario? Bueno, sí, exacto, un visionario, te adelantas predices el futuro, y porque también decías lo del petróleo, que iba a subir y que se iba a plantar a más de $100, y lleva unas marchas tremendas. Sí, seguro que llegará a $100, no tenga ninguna duda. Entonces, pues no sé si la economía... Claro, luego hablaremos con los contertulios de los temas políticos, pero lo primero que te viene a la cabeza con, bueno, por ejemplo, 4 ministros más, más gasto y tal, pues la contrapartida que va a ser subida de impuestos, pero han prometido que no suben impuestos. Claro, nadie promete cuando toma posesión del cargo la subida de impuestos, pero luego acaban viniendo. Pero si lo vas a subir tendrás que decirlo, no puedes mentir tampoco. Yo creo que en materia económica hemos de tener en cuenta una cosa: cada vez somos menos hegemónicos, cada vez los mercados son más globales, lo que pasa en el mundo nos afecta en mayor medida prácticamente que lo que pase de forma interna. Entonces, un poco por hacer historia, que realmente estamos yéndonos simplemente días hacia atrás, quiero recordar que uno de los temas que alegaba para que no prosperase la moción de censura el Partido Popular era el hecho de que esto iba a suponer un crack económico y que las bolsas se iban a venir abajo y que poco más menos iba a ser el caos. La bolsa está bajando hoy. Bueno, no sé bien, si es pero una está cosa bajando está bajando por otros motivos. Insisto, ¿la prima para mí cómo está? Pues en torno a los 100, ¿vale? O sea, la bueno, prima, estamos hablando de cantidades que están comedidas. Está moza la prima. Con lo cual, en economía tenemos que mirar mucho más lo que pasa afuera que lo que pasa dentro. Es decir, que se aplique un procedimiento establecido en nuestra Constitución, como es una moción de censura, a los mercados no les preocupa en absoluto. Lo que sí que les preocupaba a los mercados, y por eso cuando aquí estábamos en la moción de censura hubo todos los problemas que había, era esa posible no asunción de los compromisos del gobierno italiano. Y eso sí que estaba impactando en las primas de riesgo, porque ese tipo de acciones sí que generan desconfianza en los mercados y el dinero es muy miedoso, entonces automáticamente se empiezan a dar órdenes de venta y suben las primas de riesgo, las bolsas, además, los bancos que suelen tener muchos intereses cruzados en distintos países de la zona euro, pues se vieron muy afectados y todos sabíamos que eso nada tenía que ver con, digamos, con la situación política en España. A partir de ahí, yo creo que el señor Sánchez hizo por un lado, la única opción que le quedaba, puesto que hay que tener en cuenta que con 84 escaños, que es lo que tiene el PSOE, no se puede plantear el echar hacia atrás unos presupuestos recién aprobados, puesto que además tampoco tiene mayoría en el Senado, y bueno, pues lo que hizo fue asumir los presupuestos generales del Estado que se habían aprobado. A partir de ahí... Es una contradicción con lo que... No es una contradicción. Mayor, yo ¿no? creo que es lo que había que hacer. Vamos a ver, entre otras cosas, porque ya había unos compromisos pero los había criticado mucho unos días atrás. Sí, claro, y los seguirán criticando y supongo que habrán cosas de esos que no les gusten. Pero hay una cosa que es cierta. Un país con un endeudamiento como el nuestro, necesariamente tienes que cumplir las premisas que Bruselas nos manda. Y este año tendremos que cumplir el déficit público sí o sí
para que ya se da por descontado que no vamos a llegar al 2,4, ¿de acuerdo? Pero que no sobrepase el 3%, que es lo que se considera déficit excesivo. Esto va a condicionar mucho las políticas del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque él no va a poder tomar medidas, suponiendo que la aritmética parlamentaria le saliera, no va a poder tomar medidas que lo que conlleven sea un incremento de los gastos, ¿vale? Cosa que, por ejemplo, Podemos sí que apostaba por aumentar el gasto. Claro, pero Podemos porque sabía que no tenía ninguna posibilidad. Daba mucho miedo que sí, estuviera Podemos en el mira, poder. Yo creo que ya empezamos a tener historia de la Unión Europea y fíjate lo que le pasó al señor Varoufakis, que iba a cambiar no solamente Grecia, sino que iba a cambiar toda Europa, y creo que duró 3 meses, que fue lo que tardaron en decretar un corralito de facto claro, porque las utopías son en Grecia. Utopías, y no se esto está muy bien para ganar elecciones, pero luego al final poderoso caballero don dinero, y sobre todo cuando no lo tienes y lo tienes que pedir, ¿vale? Con lo cual ya hace mucho tiempo, y sobre todo con los niveles de deuda que tenemos, que la hegemonía económica española la vendimos y se la vendimos a Bruselas, con lo cual es mucho más importante la evolución de aspectos como puede ser el petróleo, o aspectos como pueden ser otras economías, o aspectos como pueden ser los mercados o los tipos de interés o los tipos cambiarios, mucho más importante que las políticas que se puedan tomar en materia económica en un país en la zona euro. Por eso yo quiero trasladar tranquilidad. No va a pasar nada que no fuera a pasar antes. Y ahora, si quieres, entramos en qué es lo que va a pasar. Pero económicamente no va a haber un antes y un después. Eso podríamos empezarlo a plantear a partir de los presupuestos del año que viene. Ahora bien, yo pero ya los adelanto... presupuestos, ¿tú crees que hay mucho problema ahora también con los presupuestos? Porque como tienen el PP mayoría en el Senado, están hablando de que se van a presentar enmiendas que luego entonces se vuelve, tiene que volver al Congreso. No me parece. Políticamente no lo veo interesante esa posición. Yo creo que es más fruto de una pataleta de cuando te han sacado, pues de una forma que yo acabo por entender que aquellos señores que estaban en el poder no les haya hecho gracia que se lleve adelante la primera moción de censura que ha habido en España y que salgan fuera. Pero de ahí a que ahora digan que los 580 millones que habían, esto hay que aplicarlo los a del pensiones. País Vasco, por ejemplo. Esto no va a quedar nada. Es decir, esto no lo van a hacer. No lo van a hacer porque automáticamente el Partido Popular, que además es un partido que tiene también sus homólogos en toda Europa, quedaría desprestigiado totalmente como partido dentro de la zona euro, ¿vale? Y además es algo que yo no creo sinceramente que les vaya a dar votos, y que por otro lado el principal problema que hay es que hay que resolver un problema que se llama pensiones, no si les mandamos 580 millones a los vascos o los metemos en otro tipo de gasto. Con lo cual, sinceramente, yo creo que tranquilidad, eso no va a pasar, y si pasara sería una medida muy mal vista por Bruselas, que no haría más que generar desconfianza en la oposición, y esto es peligroso. Además, necesitamos transmitir confianza. Podría perder votos y simpatizantes, claro, ¿no? Con lo cual, la gente ya empieza a decir, bueno, yo no pues creo que después eso de la vaya corrupción ya solo nos falta que pongan trabas para que se pueda gobernar el país y por el bien de España, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, digamos, este año? Bueno, pues va a pasar que vamos a crecer menos. Y vamos a crecer menos no por lo bien o mal que lo haga el señor Sánchez, no por lo bien o mal que lo haya hecho el señor Rajoy. Vamos a crecer menos porque al final, en una economía global, un país tremendamente dependiente de los hidrocarburos como es España, con esa subida de precios que se está produciendo, va a crecer menos, ¿vale? Con ese menor crecimiento, lo que vamos a empezar a ver es cómo estas cifras de empleo empiezan a ir bajando, es decir, vamos a ir ubicando menos gente. ¿Hasta dónde? Si llegáramos a la economía a rondar el 2,1-2% de crecimiento, situación que se podría producir en el mes, en el año 19, entonces sí que podríamos empezar a plantearnos que tal vez se deje de crear empleo y se empiece a destruir empleo, ¿vale? Con lo cual, yo lo único que espero es que no cometan la torpeza el Partido Socialista de derogar la reforma laboral. No porque yo crea en la reforma laboral. Lo único que tiene de positivo la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en su día es el hecho de que frente a situaciones de crisis se puede contener la destrucción masiva de empleo vía descuelgues salariales. Sí, ganando todos un poquito menos, pero mantenemos los empleos frente a incrementar las colas del INEM. Con lo cual, espero
que la reforma laboral no la toquen. No por pero nada. hablan de reformar la reforma laboral. Insisto, Eso he oído, ¿eh? yo creo que las reformas hay que hacerlas cuando se avecinan tiempos de bonanza. Y no se avecina un tiempo de bonanza. No se avecina un tiempo de bonanza porque, sabéis que lo he dicho aquí muchas veces, el tema del petróleo lo acabo de contar, el tema de la deuda está pesando mucho y ya ha anunciado el Banco Central Europeo, lo hizo antes de ayer, que el famoso QE, esas inyecciones de liquidez que se están realizando, se van a acabar y se van a acabar ya. Entre otras cosas, porque Europa empieza a tener, es verdad que síntomas de crecimiento menores de lo esperado, pero está empezando a subir la inflación. Entonces, como quiera que se va aproximando la inflación de la zona euro al 2%, esas medidas se van a acabar y se avecina la subida de tipos. ¿Para cuándo? Yo me atrevería a decir que muy probablemente en octubre o en noviembre veremos la primera subida de tipos al 0,25%. Ya das fechas y todo, porque esto lo llevas también anunciando unos Sí, doy meses. fechas porque en economía las cosas son bastante previsibles, ¿vale? A partir de ahí, eso va a dificultar enormemente la confección de unos presupuestos, puesto que esa subida de los tipos de interés van, por un lado, a reducir la capacidad del consumo. ¿Por qué? Porque a todos nuestros oyentes les va a subir la hipoteca, que está referenciado a un Euribor en la gran mayoría de los casos, son hipotecas de interés variable, y esa subida de los tipos de interés se va a ver repercutida sobre el interbancario, sobre el Euribor, y por tanto, pues nos van a empezar a costar más algunas cosas, entre otras cosas las hipotecas. Eso hará que tengamos menos saldo disponible, claro, y que se ralentice el consumo. Pero será muy moderado, muy chiquitino. Va a ser bastante moderado, bueno, tanto la subida de tipos como esa reducción. Lo que se pretende es precisamente que dé lugar a que las economías vayan saneándose, ¿vale? Y esa cantidad de dinero que vamos a tener menor en el bolsillo nos permita, por otro lado, pues que nuestra economía crezca y crezca de una forma sostenible. Ese es uno de los aspectos importantes, la previsible subida de los tipos de interés, que junto a la subida del precio del petróleo y junto a el cambio euro-dólar, bueno, pues hace que nosotros vayamos a pasar unos 2 o 3 próximos años con menores cifras de crecimiento. A partir de ahí, y volvemos un poco al plano político, ¿en qué medida va a afectar el gobierno de Sánchez? ¿Dónde va a empezar a tener el primer problema el señor Sánchez? El primer problema que se va a encontrar es cuando tenga que fijar el techo de gasto. ¿Qué es el techo de gasto? Es la cantidad máxima que se establece que se va a gastar en los próximos presupuestos, el total del conjunto de la administración y que española. Ya se apuntan maneras de que se va a gastar más, porque hablamos Pero de más Bruselas ministros. no lo va a admitir. No lo va a admitir porque si nosotros crecemos menos, si no controlamos el déficit, no nos van a dejar que sigamos endeudando. De no ser que planteara una subida drástica de la presión fiscal, es decir, una subida de impuestos. Cosa que nunca va a obtener el respaldo, y ahora me voy a mojar, yo adelanto que muy probablemente cuando esto suceda intenten alargar los plazos para hacer coincidir la convocatoria de elecciones generales junto a las autonómicas, ¿vale? Muy probablemente. Así es que yo, en materia económica, menos diría... gasto, además, ¿no? Si hacemos todo a la vez... Pues sí, porque además las elecciones suponen un gasto importante. Yo no sé por qué nos hacen... Con lo cual yo creo que este año va a ser un año de transición y que las cosas están por ver. Es cierto que hacía falta acometer reformas, que el Partido Popular en gran medida no ha querido y en otra gran medida tampoco tenía una aritmética parlamentaria que se lo permitiera. Quiero recordar que seguimos teniendo pendiente la reforma de las pensiones, tenemos pendiente todavía la reforma del mercado laboral, tenemos pendiente el plantear un nuevo modelo productivo que nos permita mejorar la competitividad de nuestra economía, seguimos teniendo pendiente un plan energético que nos permita tener economías de escala comparables a nuestros socios europeos y por tanto competir en los mercados en igualdad de condiciones y no tener un sobrecoste. Si alguien tiene alguna duda de lo que digo, que mire el próximo recibo de la luz y verá que sigue subiendo y cada vez más. Pues han entrevistado en Espejo Público precisamente a la ministra, es que como son todos nuevos, tengo aquí la chuleta, pero que será la que lleve, pues será Industria, ¿no? ¿Qué será? No, bueno, han creado, porque, bueno, esto también es muy Comercio propio. y Turismo, ¿no? No, es una que es algo así de economía... ¿Transición ecológica? Esa. Transición ecológica. Sí. Ministra de Transición Ecológica. Bueno, Teresa puede Rivera. ser eso o dependerá de Industria, que se ha vuelto a crear ese ministerio. No sé exactamente porque todavía hay competencias. Teresa Rivera la han entrevistado en Espejo Público, entonces debe ser ella, la de Transición Ecológica. Que es ¿Y una qué cosa dice?
Que nos va a bajar la electricidad. Una ministra muy... o sea, un título muy raro, ¿no? Sí. A mí me suena... ¿Pero qué dice? ¿Que nos va a bajar la electricidad? Que hablábamos, porque Susana Griso le estaba hablando de que se había apostado en un principio, al principio de todo, por las energías renovables, que luego se quitaron esas subvenciones, esas ayudas, y que esto pues lo ha hundido, y que todavía lo seguimos pagando en el recibo de la luz y tal y que cual. Y ella ha insinuado que en el recibo de la luz hay muchas cosas que van a cambiar para que, bueno, pues para que no... Bueno, no suba tanto, no vale, sea pues, tan... la ministra dirá lo que quiera. Yo A os ver digo, si es verdad, yo os porque digo, yo me yo os frotaba digo las que, manos. yo os digo que no. Y os digo que no por una sencilla razón. O sea, que va a De seguir entrada, subiendo el recibo va a de la seguir luz. subiendo el recibo de la luz, porque si suben los Pues es hidrocarburos escandaloso. fósiles, porque si suben los hidrocarburos fósiles, si nosotros tenemos todavía una deuda tarifaria importantísima con las compañías, y si además hay que seguimos teniendo unas infraestructuras hídricas que tampoco nos permiten incrementar nuestra capacidad productiva, porque básicamente nosotros solamente producimos o solar o eólica o hidráulica. Es decir, la solar y la eólica, por los motivos de todas las subvenciones que se han dado a fecha de hoy, es la más cara y es antirrentable, ¿de acuerdo? Y la hídrica, pues realmente tenemos pocos recursos. Somos un país que no hemos acometido desde ¿Y hace qué habría mucho que hacer? ¿Que dieran más ayudas a las...? No, básicamente lo que habría que hacer es empezar a definir un plan que perdurara durante varias legislaturas de inversiones en materia energética. Es decir, conforme una sociedad va creciendo y va progresando, tiene una mayor dependencia de la energía y un mayor consumo energético. Nosotros no producimos petróleo. Claro. No tenemos centrales nucleares, tenemos muy poquitas y además muy obsoletas y muy viejas. La gran mayoría de la electricidad la compramos. Y la compramos fuera, o sea, la compramos a nuestros vecinos franceses. Esto no hace ni más ni menos que encarecer los gastos. Es como irse de restaurante o hacer la comida en casa. Es decir, se puede comer muy bien en los dos sitios, pero si te lo haces en casa probablemente te cueste más barato. Pues con la electricidad es un poco burdo a la comparación, pero creo que es bastante gráfico. Sí, cuando tienes dinero sales por ahí, que es muy cómodo y oye, descansas, claro, no trabajas y es estupendo que te lo sirvan y te lo den, pero claro, si no se puede, pues no se puede. Pero siempre el ser casa. Autosuficiente en determinados elementos que impactan de forma estratégica en la capacidad productiva de un país es importante. ¿Vale? ¿Pero cómo podemos fabricar nosotros energía? ¿Qué podemos hacer? Pues de entrada yo creo que habría que seguir avanzando en las energías renovables. Creo que habría que empezar a plantear, a liberar esos impuestos al sol, de permitir el autoconsumo, de ir a soluciones y a normativas. Lo que pasa es que aquí chocamos una vez más. Es autoconsumo decir, no se puede. No, hoy en día no existe el autoconsumo, ¿vale? No lo contempla la legislación, ¿no? Lo cual es un grave error. Ir a modelos mucho más sostenibles energéticamente y sobre todo generar aumentar la capacidad de generación. Y viviendas así unifamiliares y tal, hay paneles solares y cosas yo no puedo poner un panel solar en mi casa, pero yo no puedo consumir de ese panel solar y revertir los excedentes a la red pública, ¿vale? Vale, venderlo, digamos, ¿no? Efectivamente, o sea, a los demás, ¿vale? Al resto de la urbanización. Que de una forma sería algo que yo estoy asumiendo el coste y que obtengo unos beneficios, X, por hacerlo. No, este tipo de cosas hay que seguir avanzando en ellas. Pero de cualquier modo estamos hablando de ciencia ficción. Con el escenario político que tenemos en esta fecha, insisto, pueden prometer muchas cosas. Afortunadamente en la economía las cosas van a seguir su curso, pero Isabel, como llevamos siguiendo el curso desde hace mucho tiempo, que nadie se apunte medallas, que soplaron vientos de cola y nos fue relativamente bien en la economía, han dejado de soplar esos vientos de cola, nos va a ir un poco menos bien y lo que hay que estar es muy atento precisamente al gasto público porque podríamos salir de una crisis y meternos en una crisis de deuda, lo cual a mí me da mucho miedo. Y si desde luego no hay un acuerdo dentro del arco parlamentario por ir a una contención radical del gasto público y un saneamiento de las cuentas país, en breve vamos a tener problemas y problemas muy graves. Bueno, para eso hay muchos expertos y supongo que eso de la contención lo tienen grabado y son conscientes. Ya, pero es que apretarse el cinturón no da votos. Pero chico, pues a mí sí que me parecería un gesto, o sea, a mí que reduzcan, o sea, quiero decir, si un presidente de gobierno se quita el chofer o
o va en una, en vez de en preferente, va en turística. A mí ya, pero mira, eso no son los gastos importantes. Los gastos importantes, por ejemplo, un poquito de aquí, un poquito de ¿qué allá, está pasando con las pensiones? Esto representa una partida importantísima. ¿Qué está pasando con los salarios públicos? Es decir, yo me refiero a los puestos, a los grandes salarios del gobierno, de los mira, yo sé que ahora los funcionarios eso, se van a enfadar mucho conmigo, pero esto es una realidad de facto. Asesores, de los que se ponen ahí. A lo largo de esta crisis hemos mejorado la competitividad en las empresas. Desgraciadamente lo hemos hecho de la única forma que podíamos hacerlo, que ha sido bajando salarios. Cosa que no me gusta nada, que tiene que ser temporal. Estos son como las medidas de reducciones drásticas de costes en una empresa. Son medidas temporales para sobrepasar una situación, un bache. Pero no, si tú las prolongas mucho tiempo, durante mucho tiempo, lo que acabas es empobreciendo una sociedad. Bueno, pues sucede lo mismo. Es decir, si nosotros lo que hacemos es aplicar simplemente contención por contención del gasto y no estimulamos otros elementos o bajamos solamente los salarios, ¿vale? Y no somos capaces de buscar otras alternativas para mejorar la competitividad, vamos a tener un país que se va a parecer más a China que a un país occidental. Lo digo por los salarios. Entonces, uno de los principales problemas es que mientras que se ha bajado los salarios en la empresa privada, en la empresa pública no es que no solamente no se hayan reducido los salarios, es que se han incrementado. Se quejan de que se les ha congelado. Se les debía. Habían estado durante un tiempo congelados y el poder como cualquier exigencia es lícita, Isabel. Claro que es lícito que un funcionario exija ganar más, por supuesto. Y un señor en una empresa privada también. Y el médico. Si yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que a ver si por querernos subir las cosas demasiado tiempo acabamos provocando otra situación de crisis y no lo podemos hacer. Para garantizar la sostenibilidad del modelo, necesitamos producir más y más barato. Y esa debe de ser la prioridad de cualquier gobierno. Los políticos nunca han creado empleo, jamás. Como mucho crean empleo público, pero el empleo público es una traba, es un sobrecoste para las empresas. Sí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y además lo he comentado en alguna tertulia, el tema de los puestos de trabajo, cuando se les llena la boca diciendo hemos creado 800.000 puestos de trabajo. Los crean los empresarios. Hemos creado 1 millón y tal. Digo, ¿pero qué? Tendríamos que decir, a pesar de vosotros, estamos creando empleo, pero lo hacemos y los que se arriesgan son los empresarios. Mira, hay 3 pilares fundamentales o 4 pilares fundamentales que además, desgraciadamente, cuando tenemos una sociedad, hablo a nivel político, tan cortoplacista, pensando siempre en las siguientes elecciones, y con este modelo de Estado tenemos elecciones todos los años, cuando no es un pito es una flauta, y cuando no el pito y la flauta, es muy difícil plantear opciones orientadas, por un lado, a un plan de amortización de deuda mantenido en el tiempo, porque habrá otra crisis y volveremos a tener, desgraciadamente, un 25% de desempleo. Y habrá que pagar el subsidio a esos desempleados. Sí, claro. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos a un 250% de deuda? La deuda no es infinita. Con lo cual, necesitamos aligerar deuda. 2, necesitamos un modelo de cambio productivo. Yo creo que los sectores clásicos lo están haciendo muy bien. Lo ha hecho magníficamente el sector turístico. Están empezando, en las cifras de empleo de este mes, se ve un nuevo repunte de la contratación en la construcción, ¿de acuerdo? ¿Cómo que no hay? En la medida en la que bueno, pues en las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo ha hecho que se dinamice nuevamente el crédito, y como consecuencia de ese crédito hay parte de crédito hipotecario, y permite, por tanto, que se vuelva a construir y que se vuelva a vender y que vuelva a renacer un mercado inmobiliario, pero necesitamos más. Necesitamos todavía colocar a 3.250.000 personas a trabajar, y las que están trabajando necesitan ganar más dinero, y esto solamente es posible mejorando la competitividad. Para ello necesitamos reformar toda la estructura energética del país. 2, unificar todos los criterios en cuanto a materia de inversiones tributarias, de permisos y de legislación en todo el territorio, para hacerlo atractivo a todos los posibles inversores y poner
las cosas fáciles. Necesitamos mejorar el sistema educativo. Por eso a mí no me parece mal la creación de ese Ministerio de Ciencia. Creo que solamente mediante la investigación, mediante el I+D+I en las empresas, vamos a ser capaces de mejorar nuestros sistemas productivos. Y otra parte, no menos importante, es el hecho de que necesitamos ya una bajada de impuestos. Porque lo que el empresario necesita, ¿vale?, son resultados de explotación para poder seguir invirtiendo en I+D+I y poder, digamos, seguir creciendo las compañías. Pero esto va a ser muy difícil mientras que tengamos el saco de la deuda encima, porque el dinero de los impuestos lo necesitamos para pagar lo que debemos. Por eso la importancia de la deuda. Es que al final las empresas, de verdad, al final cierran por desmotivación pura y dura. Porque dices, es que, oye, es que en cualquier sitio me pongo a trabajar y gano más dinero. Y tengo un horario y no tengo problemas. Así es que esto de verdad verdad, Isabel, son los problemas que tiene la economía. Estos problemas los llevamos arrastrando durante toda la crisis y hasta en tanto en cuanto no haya un pacto de gobierno entre las distintas fuerzas políticas para al menos los resortes principales de este cambio en modelo productivo que tenemos que llevar a cabo se haga, o realmente nos vamos a convertir en un país de servicios low cost donde cada vez va a ser más difícil poder mantener las pensiones, la sanidad, en definitiva, el estado del bienestar. Y yo creo que es algo a lo que los ciudadanos no estamos dispuestos a sacrificar. No, a mí no me suena con lo cual, a lo bien. mejor debemos de sacrificar en determinados momentos esas subidas salariales o determinados aspectos antes que podernos plantear el que acabemos condenados a un servicio de low cost, ¿no? Una última cuestión, porque además ya tenemos a los contertulios que están esperando fuera y como está, hoy sí que está completamente ligada la economía a la política, no se puede ni siquiera separar, o sea, podían haber entrado desde el principio. Pero una cosa, yo recuerdo hace unos meses cuando se disparó la luz que decían, es que no llueve, y como no llueve ni hace viento, pues entonces tiene que subir la luz. Era la excusa que nos ponían, sí. Pero está lloviendo mucho ahora. Mogollón. ¿No tendría que bajar un poquito? Bueno, pero... Es que ahora qué excusa nos... Ahora qué dicen. ¿Esto qué quiere decir? Me te lo voy a poner muy fácil. Pero... Vale, sí, perfecto. Hemos conseguido que probablemente tener más agua embalsada. El tener más agua embalsada, eso va a suponer que vamos a poder generar más energía de tipo hídrico, ¿de acuerdo? De todas maneras, se metían con el famoso Paco Ranas, ¿no? Pero quiero recordar que desde entonces no se ha hecho un solo pantano en este no sabía país, a quién ¿no? te referías. Sí, Paco Ranas. No se ha hecho nada en esta materia. ¿Y qué es lo que sucede? Los hidrocarburos están subiendo. Si los hidrocarburos suben, aquello que nosotros incrementamos en producción hídrica, lo acabamos pagando de más en la energía que compramos fuera, mucha de ellas procedente de los hidrocarburos fósiles, ¿vale? Con lo cual, tenemos la misma. Esto es la pescadilla que se muerde la Claro, cola. cuando no te sube una cosa, te subirá la otra. Al final, la única fórmula es que seas autosuficiente y al menos ese margen comercial que acaba llevándose otro estado, lo puedas tener tú. Eso es una mejora competitiva. Lo de la autoproducción, esto claro. También, ¿no? Eso sería un tema muy interesante. Bueno, pues vamos a hacer una pausita porque es la 1:33 y espérate porque además, mira, ya ha venido Vicente Ibor, ha venido Juan Carlos Jimeno y supongo que Juan Vicente Santa Creu estará al caer porque dijo que venía, o sea que muy bien. Vas a poderte pelear a gusto. Colegio Gran Asociación. Más de